Si no entendiste este comienzo de segunda temporada, este es tu vídeo, donde analizaremos lo ocurrido de este primer episodio. Para poneros en situación, ha pasado un año tras el final de la primera temporada y nos van presentando a todos los personajes, bueno, o a casi todos, para poder ubicarlos. También decir que tenemos nuevas incorporaciones que son bastante acertadas, como la de la youtuber Haruka, que esconde mucho más de lo que parece. Y aquí vamos a desgranarlo absolutamente todo, por lo que si no te lo quieres perder, quédate en este vídeo porque ¡comenzamos! La historia continúa tal y como acabó la primera temporada. Todos los Kainitas, estos seguidores de Judas, le vemos persiguiéndose unos a otros para quitarse las monedas, pero incluso metiéndose patonas, pegándose tiros de locos. Y a la noche nos muestra a la anciana hechicera Arácnida, que es el personaje más misterioso de la serie. Solo intuimos que su misión es la de tejer el destino de todos nuestros personajes, como si se tratara, bueno, de los hilos de una telaraña. Además, que podemos hablar con certeza de que es un demonio que sirve al padre Angelo. En la primera temporada la vimos intentando recuperar la moneda de Elena para Santoro, y ahora aquí la vemos recogiendo los cadáveres tanto de Vergara como de Santoro. A Vergara lo pone en un ataúd metiéndole en la boca un trozo de su piel previamente hechizada para una posible resurrección por parte del padre Angelo, que ya tenemos la confirmación que se trata del mismísimo Lucifer, siendo el primer ángel y mostrándonos su forma de piel blanca con esos símbolos del lenguaje enoquiano, que es el lenguaje de los ángeles, y que en la primera temporada ya le vimos intentando gobernar el mundo anteponiéndose a la luz, pero no lo consiguió. Y aquí, en esta segunda temporada, aparece un nuevo villano, Christian Barbrough, el Destructor, bueno, así es como lo presenta HBO Max, y este no pretende gobernar el mundo, sino destruirlo. De ahí a que veamos en el tráiler cómo Lucifer termina volviendo a la vida tanto a Vergara como a Santoro. Y en este episodio vemos a Vergara cómo se levanta de la tumba y observa desde la ventana el mismísimo infierno con sus ríos de lava, por lo que interpretamos que la anciana lo tiene atrapado en el vestíbulo del infierno para sacar de allí al personaje que salvará el mundo. Que bueno, del personaje este ya hablaremos más tarde. En la serie pasa un año desde estos sucesos, donde nos presentan el pueblo de Pedraza como un pueblo fantasma, y por su carretera vemos llegar a una exitosa youtuber, Haruka, interpretado por Nayuan Inri y su socio Jonás. Haruka parece ser que presiente cosas paranormales y su contenido en las redes sociales va sobre ello. Tras lo ocurrido en Pedraza, fue para allá investigarlo, pero mientras visitaban una casa, vieron por la ventana cómo unos hombres con trajes EPI se llevaron a uno de los pocos pueblerinos que quedaban. Estos pertenecen al proyecto RNUK. Ellos los siguieron hasta donde se encontraban y por un dron vieron que habían bastante de ellos trabajando dentro. Parece ser que están construyendo el hotel del castillo de Pedraza, como averigua Haruka al final del episodio, pero me da que es una cortina de humo de cara al mundo para ocultar lo que realmente van a hacer ahí dentro. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. La primera, que este proyecto sea para abrir un portal al mundo metafísico, como el que vimos en la primera temporada con el espejo, y que pudiese estar relacionada con el nuevo villano Christian Barbrough, donde en este episodio nos lo presentan como un hombre muy poderoso que se gasta 20 millones de dólares para conseguir una roca peruana enorme que parece que tendrá connotaciones mágicas, por lo que Barbrough usará esa roca para abrir un portal allí en Pedraza. Ya en este episodio, Antonio está teniendo premoniciones sobre este tipo, sobre Barbrough, y le oye decir que para abrir el portal necesita una piedra, e incluso comenta que le están vigilando porque le tienen miedo, refiriéndose al padre Angelo. Y si este le tiene miedo, solo puede ser porque este tenga en su poder algo o alguien muy peligroso o muy poderoso, como por ejemplo podría ser Merche, la ex mujer de Paco, que recordemos que una de las monedas
se sintió atraída por ella, y en esta temporada la vemos teniendo unos poderes de locos y parece ser bastante poderosa, por lo que interpretamos que Merche es el arma de Barbrough para destruir el mundo, o al menos parte de ello, ya que no se sabe muy bien cuál va a ser el papel de Merche en esta temporada, pero podría ser el mismísimo anticristo, bueno, o al menos podría ser Lilith, la posible madre del anticristo. Y bueno, respecto a lo que Barbrough quiera traer de la otra dimensión, pues suponemos que serán a los dioses primigenios para así destruir el mundo tal y como lo conocemos. Además que tenemos otra pista por la que podría ser él el que esté detrás del proyecto RNUK, y es porque parece que está involucrado con unos experimentos con humanos, y en el psiquiátrico, Haruka le dice al jefe de psiquiatría que eso es como una especie de área 51 donde experimentan con locos. Y bueno, la segunda opción sería que este proyecto estuviese detrás de Lucifer a modo de fortaleza, donde prepararse en el mundo físico para la nueva amenaza de Barbrough. ¿Y por qué pienso esto? Bueno, pues porque es el causante de la locura de los habitantes del pueblo, y a su vez llevados al psiquiátrico. Recordemos que al final de la temporada descubrimos que el padre Angelo era Nyarlathotep, que se representó en su forma de lengua sangrienta. Y bueno, es un dios con muchas formas, donde su objetivo es el de confundir y llevar a la locura. Lo intentó con todos los personajes, pero el más sonado fue con Vergara cuando lo utilizó con esa forma de Giacomo, dado que el punto débil de Vergara era su sentimiento de culpa por la muerte del joven. Y con todo el pueblo hizo algo similar, y justamente el jefe de psiquiatría parece tener relación con el proyecto RNUK, porque en una escena vemos cómo llega el pueblerino que cogieron al principio del episodio, diciendo hay que encontrar el botón de encender y apagar, y que la solución está en desconectar el mundo. Y bueno, y otra pistita que tenemos que podría ser Lucifer el que esté detrás de este proyecto sería por el logo de RNUK, que tanto la N como la K parece estar dibujadas con símbolos del lenguaje noquiano, e incluso además decir que los locos llenaron unos papeles de dibujos sobre RNUK y de estos símbolos, que casualmente son similares a los que tiene el primer ángel, Lucifer, en su torso. Y volviendo al proyecto de RNUK, se terminan dando cuenta que le están vigilando, por lo que matan al socio de Haruka, lo que hace que ella pida ayuda, pero nadie la crea. A la noche termina en la guarida de la anciana y observamos que tras pasado un año aún sigue Vergara en el interior de ese ataúd. Al final Haruka se encuentra con la anciana arácnida, que la vemos con una guadaña luchando contra la youtuber, donde interpretamos que la anciana también podría representar a la parca, hilando el destino de cada personaje, incluido su muerte. Pero la youtuber termina siendo salvada por Salcedo, que la identifica rápidamente y a la que le pide ayuda. Salcedo, tras lo ocurrido en la primera temporada, ha estado ingresada en el hospital y ahora recuperada, su única obsesión es la de demostrar que no está loca. Está buscando a testigos o alguna prueba de que lo que ocurrió en el pueblo fue real, ya que los altos mandos no la creen e incluso la culpan por la muerte de Miralles, e incluso la suspenden de empleo y sueldo. Finalmente, Haruka se une a ella para descubrir quiénes han matado a Jonás. Salcedo llama a Paco para que sea su testigo, pero él pasa de ayudarle, ahora trabaja de pescadero y no se mueve del lado de Elena, que está en coma en el hospital militar de Carabanchel, que también tiene su historia, ojo, aunque de esto hablaremos en próximos vídeos. A Elena la vemos atrapada en el mismo sitio que está atrapado el padre Vergara, en el vestíbulo del infierno. Está en una jaula gigante con más personas que son vigiladas por una serie de demonios ciegos, los propios cenobitas de Alex de la Iglesia, que se alimentan del dolor humano. Antonio el Loco dice en sueños que Elena está en el infierno, por lo que suponemos que si la anciana trabaja para Lucifer, quiso llevar al padre Vergara hasta donde se encontraba esta para sacarla de allí, ya que esta será quien salve el mundo. Bueno, o al menos esto es lo que dijo Miguel Ángel Silvestre en una entrevista, que vaya spoiler nos metieron. Incluso cuando el padre Vergara y Elena se reencuentran, él le dice que cuando llegue un momento muy importante tendrá en su poder
un objeto que tendrá que protegerlo con su vida, y es cuando se dispone a luchar contra los cenobitas del vestíbulo. Por otro lado, Salcedo, sin la ayuda de Paco, solo le queda recurrir al psiquiátrico donde están todos los habitantes de Pedraza. Y bueno, respecto a los locos, la verdad que se quedaron locos de verdad y no pudieron proporcionarle ningún tipo de ayuda a Salcedo. Aunque bueno, en la escena del psiquiátrico tenemos a un personaje bastante peculiar y que llama bastante la atención, un loco matemático danés que no pertenece a ellos, es decir, no es un habitante del pueblo, y que me da que será algún tipo de demonio, bueno, o incluso quizás podría ser un ángel, quién sabe. Además, en una de las escenas de Paco también vemos a otro personaje nuevo, una especie de cura que lo ve en el hospital y se obsesiona con él persiguiéndolo, aunque nos quedamos sin saber quién es en realidad y qué es lo que ocurre exactamente con él, si es algún tipo de demonio o un ángel. Y bueno, ¿por qué pienso esto de que pueden ser ángeles o demonios? Pues porque en la portada de la serie nos presentaron tanto a demonios como ángeles. E igual, bueno, puede ser una pista para advertirnos de lo que está por venir en esta temporada. Y por último, solo nos queda hablar del guardia civil de Pedraza y su fiel escudero Antonio, que casualmente llevan todo este año viviendo juntos en un molino. Y mientras que el sargento Lagunas está investigando lo ocurrido en Pedraza, Antonio está ejerciendo el papel de profeta, teniendo visiones de lo que está por venir y dándole al sargento todos esos nombres que salen en sus sueños para que él pueda investigarlo, como ya comentamos anteriormente con Barbro o con los planes que tienen para Elena, sabrá Dios quién. Y así termina este episodio, nos ha metido misterios a cascoporros. Además, la escenografía de este episodio ha sido brutal, esa representación del infierno fue realmente bella y esos seres demoníacos una auténtica pasada. Esperemos que en los próximos episodios sigan a este nivel porque están mejorando muchísimo con respecto a ese final de temporada tan irregular que tuvimos. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de 30 monedas, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. Hasta luego.